Un frío horror atravesó a Elena cuando, a través de la delgada pared de la terraza, distinguió las voces de Rodrigo y su madre, doña Teresa. Las náuseas que la habían atormentado las últimas semanas no tenían nada que ver con el simple malestar del embarazo. Ahora sabía por qué. Las palabras de la madre aprovechada, respaldadas por las vagas excusas del hijo, se entrelazaban en un patrón monstruoso. La estaban envenenando. Intencionadamente. Se estaban deshaciendo del fruto no deseado, del futuro heredero que no provenía de su linaje, para que la casa y la tierra les pertenecieran enteramente a ellos. El corazón le latía como un pájaro atrapado en el pecho. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? Sería imposible demostrar nada. ¿Quién le creería a ella, una mujer agotada y embarazada, contra los respetables habitantes del pueblo? Solo le quedaba un lugar donde, quizás, no la rechazarían. La única persona capaz de protegerla, incluso si él la odiaba. La infancia de Elena olía a estiércol y a trabajo agotador. Desde que su padre, Carlos, trajo a doña Pilar a casa, la vida se convirtió en una interminable cadena de obligaciones. Su madrastra, como un ave de rapiña, buscaba el beneficio en cada rincón de su humilde existencia. Mientras Carlos trabajaba fuera en la ciudad, todo el peso de la granja recaía sobre los hombros de Elena. No se quejaba. Deservaba en silencio interminables campos de patatas. Alimentaba al creciente ganado. Carlos, cuando regresaba, parecía un fantasma, quebrado por la voluntad de doña Pilar, cuyos ojos brillaban no por amor, sino por cálculo. Apoyaba todas sus ideas de expandir la granja, creyendo las promesas de que pronto se harían ricos, y él podría dejar su odiado trabajo y estar en casa. Elena, sin embargo, soñaba con otra cosa, con estudiar, con la ciudad, con un soplo de libertad de aquel mundo asfixiante. Su única válvula de escape era Javier, su amigo desde la cuna. Él la esperaba después de la escuela, caminaba a su lado, pateaba piedrecitas y la miraba ansiosamente a los ojos. «Te van a agotar del todo», refunfuñaba él al ver cómo se apagaba. «Ya no podrás aspirar a la medalla de oro». Elena solo agitaba la mano. ¿Para qué quería esa medalla? Nadie la dejaría ir a la universidad. Un día la noticia sobresaltó al pueblo. Los lobos, envalentonados, habían atacado el corral de don Manuel, el vecino de Javier. El anciano, que pasaba de los 90, salió con su escopeta, pero en la confusión se hirió accidentalmente en una pierna. El ruido ahuyentó a los lobos, y don Manuel yacía desangrándose. Todo el pueblo acudió en su ayuda, trayendo lo que podían para auxiliar al anciano, que no tenía a nadie más que a su hijo y su nuera. Solo la casa de doña Pilar se mantuvo al margen. «Viejo tonto», zanjó la madrastra. «No tiene por qué andar brincando por el patio a su edad». Carlos, como siempre, estaba borracho, y Elena sabía que a nadie le importaba su opinión. Más tarde, tomando unas provisiones modestas, se coló en casa de don Manuel. Él estaba sentado en el porche, entrecerrando los ojos al sol. «Hola, querida Elena», chirrió él, confundiendo su nombre. Elena sonrió. Javier estaba sentado a su lado. Trabajando con Javier en el campo, donde la madrastra la había enviado como castigo por algo, se encontraron con el anciano. Había venido cojeando, con verduras de su huerto. Sentado junto al humo de una fogata, don Manuel contaba historias. También relató el pasado de doña Pilar, sobre su primer marido, a quien, según los rumores, también había llevado a la tumba con el trabajo de la granja, y cómo se quedó sin nada después de su muerte, porque la herencia fue a parar a su hermana. «Luego se pegó a tu padre», concluyó el anciano. Elena pensó por primera vez, ¿sabía Carlos el pasado de su esposa? ¿O el amor ciego y el alcohol le habían nublado la mente? Doña Pilar la recibió como siempre, con un torrente de reproches y acusaciones, nada más cruzar el umbral. «Una carga, mantengo a tu padre borracho y a ti, y si encima aparece el tuyo aquí con su crío, en un santiamén a la calle».
Elena apenas contenía las lágrimas, sabiendo que cualquier objeción se traduciría en nuevas tareas. Se fue en silencio a su habitación, se cambió y se escabulló de la casa, decidiendo saltarse el almuerzo. Por la noche, escuchó voces en la cocina. Su padre y su madrastra no gritaban, sino que hablaban. Era tan inusual que Elena se detuvo en la puerta. Poco después, doña Pilar la llamó. Carlos estaba sentado a la mesa, sobrio y con el ceño fruncido. Su madrastra, señalando una silla, expuso secamente las condiciones. Carlos dejaba de beber y trabajaba el triple, y Elena podría estudiar. Pero si él recaía alguna vez, ella lo dejaría todo y volvería a casa. Elena aceptó sin dudarlo. Lejos de allí a cualquier precio. La ciudad la recibió con indiferencia. Los estudios le resultaban fáciles, pero la vida en la residencia era ajena. Conocer a Pablo, un chico de allí, no le trajo calor. Era educado, pero anodino. Vivía con su madre, y Elena se sentía vacía a su lado. Iba rara vez al pueblo, procurando irse lo antes posible. Una llamada de la alcaldía interrumpió la rutina urbana. Sus padres ya no estaban. Un accidente. Volver a la casa vacía fue una pesadilla. Los vecinos, los paisanos, todos mostraban compasión, recordando a Carlos, que había sentado la cabeza, y a doña Pilar, tranquilizada, después de que él dejara de beber. Elena escuchaba a través de un velo de dolor y desconcierto. ¿Qué pasaría ahora? En el umbral apareció Javier, madurado, fuerte, con una tristeza adulta desconocida en los ojos. «Hola, Elena. Hola, Javier». Las palabras parecían ridículas. Se sentaron en la cocina sin saber qué decir. Bebieron. Y otra vez. El dolor, el alcohol, los años de separación, todo se mezcló. Elena se despertó con un dolor de cabeza insoportable, viendo a Javier a su lado. Pánico, vergüenza. «Vete, por favor», murmuró, inventándose un prometido. Sus ojos se entrecerraron y luego se vistió y se fue, dejando un ardiente pozo de culpa en su alma. Más tarde, en el cementerio, vio a don Manuel. Estaba esperando. «Vi a Javier salir corriendo», dijo directamente el anciano. «Se me rompe el corazón, se va, su madre llora». Elena no supo qué responder. No podía destruir su sueño de la ciudad, de otra vida. Rodeó al anciano sintiendo su mirada en la espalda, pero no se volvió. Preparándose para irse, le prometió a doña Isabel, la vecina, una ternera joven por cuidar la granja. Doña Isabel, la madre de Laura, la misma a la que Elena había envidiado alguna vez, empezó a hablar de repente. Laura ha vuelto, con un hijo. A duras penas se libró del marido. Se casó porque se quedó embarazada, pensó que se salvaría. El mundo de Elena se tambaleó. ¿Salvación en la ciudad? ¿En el matrimonio? En ese momento Javier irrumpió por la puerta, pálido, asustado. «Elena, don Manuel está mal. Nuestro sanitario está borracho. Tú eres médica. Ayuda». Elena, sin dudarlo, agarró el botiquín. Don Manuel yacía, respirando con dificultad. El corazón. Elena hizo todo lo que pudo. El anciano mejoró, pero se negó a ir al hospital. «Cada uno tiene lo suyo asignado», sonrió él, mirando a Javier. «No intentes engañar al destino». Javier estaba a su lado, desolado. «El sanitario bebe, y yo tengo que irme», dijo Elena mirándolo. «Un nuevo trabajo». Javier no la miraba. «Vete», respondió con voz ronca. Ella se fue, pero al volverse no lo vio en el patio. Por primera vez quiso quedarse. Perdió el autobús. Se quedó. Don Manuel murió pocos días después. Una paisana encontrada casualmente en la ciudad dejó caer la noticia. Elena se sentía carcomida por la culpa. Javier, seguramente, la culpaba a ella. El intento de volver con Pablo fracasó. Su madre, una mujer arrogante, la recibió en la puerta y sin rodeos le dijo que Pablo había encontrado una chica decente de ciudad. Cuando Elena mencionó la casa y la granja, el tono cambió al instante, pero Elena, sintiéndose como una mercancía, se dio la vuelta orgullosamente y se fue.
Por la noche, Pablo apareció él mismo, adulando, insinuando dificultades y la necesidad de apoyo. Elena, viéndolo a través de él, escuchimizado, sudoroso, avaricioso, le cortó el camino inventando deudas heredadas. Él se esfumó. Elena regresó al pueblo para siempre. Consiguió el puesto de sanitaria, reemplazando al bebedor. El centro médico estaba abandonado, pero Elena, junto con Laura, que había regresado de la ciudad, lo puso en orden. Las mujeres del pueblo, al principio desconfiadas, se ganaron el respeto. La vida se encarrilaba. Solo faltaba Javier. Trabajaba lejos, en algún aserradero. Venía solo los fines de semana. Una vez, unos hombres entraron corriendo en el centro médico, llevando a Javier en brazos. Estaba herido, ensangrentado. Un accidente de trabajo. Mientras Elena curaba las heridas y daba puntos, uno de sus capataces susurraba, rogándole que no enviara a Javier a la ciudad, que no informara al hospital. De lo contrario, todos perderían sus trabajos. Elena, mirando el pálido rostro de Javier, asintió. Doña Sofía, la madre de Javier, llegó de inmediato. Se quedó para cuidar a su hijo. Elena venía cada día a cambiar los vendajes. A medida que se recuperaba, Javier se volvía más taciturno, distante, y luego dijo, «Ya no tienes que venir más». Las lágrimas asomaron a los ojos de Elena. «Me caso», añadió, como si asestara el golpe final. «Con una de la ciudad». Elena salió corriendo sin saber qué hacía, en un ataque de ira y desesperación, queriendo vengarse de Javier. Aceptó ir al club con Diego, un chico del pueblo enamorado de ella desde la infancia. Era sencillo y bueno, pero al lado de Javier parecía invisible. En el club vio a Javier con una chica desconocida. El corazón le dio un vuelco. Se aferró a Diego, lo arrastró a la pista de baile, dirigiéndose deliberadamente hacia Javier. Cuando Javier besó a su acompañante de forma ostentosa, Elena, sin pensarlo, se pegó a los labios de Diego. Javier desapareció entre la multitud. Elena se fue sola a casa, dejando a Diego confuso. En el portón la esperaba Javier. Olía a alcohol, borracho, estaba grosero, insistente. La llevó al granero. La noche se convirtió en una pesadilla, una mezcla de miedo y dolor. Por la mañana, él se fue sin decir una palabra. Elena se quedó sola con su desesperación y sus esperanzas destrozadas. Todo el día siguiente lo pasó postrada, vacía. Por la noche decidió que debía hablar con Javier. Por la mañana, apenas llegó al centro médico, apareció Diego con un ramo de asters. Radiante, hablaba de cuánto la había echado de menos. Elena se sentía culpable por haberlo utilizado así. Pero entonces apareció Laura en la puerta. «¡Elena! La tía Natalia está mal. La madre de Javier. ¡Rápido!». Corrieron. Laura, sin aliento, le contó. Javier se fue por la mañana con maletas a algún lugar lejano. Su madre estaba sentada en el banco con la cabeza baja, y luego se cayó. Elena corría en automático. ¿Se fue otra vez? ¿Cómo pudo? Doña Sofía yacía, paralizada por un derrame cerebral. Elena puso inyecciones, gritó a Laura que llamara a una ambulancia. Esta, viendo a Diego en el portón, lo envió a buscar ayuda. Elena acompañó a doña Sofía al hospital de la ciudad. Dejó la granja a Laura y obtuvo la promesa del director de la alcaldía de enviarle un coche. Doña Sofía se recuperó. «De pueblo fuerte», dijo el médico. Elena regresó a casa, cansada pero aliviada. En la parada del autobús la esperaba Pablo. De nuevo. Su intento de recuperarla, motivado únicamente por dificultades financieras, era patético. Elena lo rechazó fríamente. Apareció Diego e intentó intervenir. Pero Pablo, al irse, le lanzó un insulto a la espalda. Elena corrió a casa, incapaz de contener las lágrimas. Diego la siguió, intentando hablar de matrimonio. Pocos días después, Elena volvió al hospital. Doña Sofía se estaba recuperando. En la habitación, Elena vio a Javier dándole de comer a su madre. Estaba distante, casi frío.
Después de hablar con su madre, Elena salió. Javier la siguió. «Gracias por salvar a mi madre», dijo. Pero enseguida añadió, «Pero al abuelo no pudiste. Te fuiste». Elena intentó explicar que a don Manuel no se le podía salvar, pero él no la escuchó. «Pronto me caso», repitió. Elena, al borde del colapso, le confesó su amor. Él solo sonrió torcidamente. «Bueno, amarás a otro. A ti te es rápido». Y se fue, sin volverse. De nuevo en el portón, esperaban Diego y su madre, doña Teresa. Elena sintió la fatalidad. El destino, pensó. Doña Teresa, como inspeccionando una mercancía, evaluaba la casa, a Elena. Directa, sin rodeos, declaró. Elena era una solterona para el pueblo, Diego un rezagado. Tenían que casarse para unir activos. Elena, sirviendo coñac que le habían traído unos pacientes, aceptó. Doña Teresa se emborrachó y se durmió. Diego balbuceó disculpas por su madre. Elena, mirándolo, aceptó casarse. Por la noche en la cama, sintiendo un cuerpo ajeno a su lado, lloró. Todo por la herida de Javier. Se aguanta y se acaba queriendo. Se susurraba, recordando sus palabras. El embarazo no trajo alegría, sino pánico. El niño era de Javier. Justo antes de la boda, Elena se atrevió a contarle la verdad a Diego. Él se sintió incómodo, habló con su madre y decidieron ocultarlo. La boda fue rutinaria. Diego no trabajaba, la familia vivía de los ingresos de Elena. El malestar del embarazo se volvió insoportable, nada ayudaba. Elena fue a la ciudad, al médico. Los análisis eran normales. El médico sugirió una causa externa. Al regresar, Elena escuchó una conversación entre Diego y doña Teresa sobre una hierba y el regreso de Javier. A través del horror comprendió. La estaban envenenando para matar al niño, porque temían que Javier se enterara y reclamara la herencia. El miedo la paralizó. ¿Cómo demostrarlo? Apenas Diego se fue a por la hierba, Elena, arrastrando los pies a duras penas, se deslizó silenciosamente fuera de la casa y como un fantasma se dirigió a la casa de Javier. Solo allí, con él, había salvación. En el umbral, para su asombro, estaba él mismo. Al ver a Elena, su rostro pálido, sus lágrimas, Javier se asustó. «¿Qué? ¿Te golpea? ¡Lo haré polvo!», gritó. «¡No!», murmuró Elena y rompió a llorar. En la casa de doña Sofía, calentada por su cuidado, Elena contó todo, sobre el embarazo, sobre Javier como padre, sobre el envenenamiento. Doña Sofía se horrorizó. Javier, escuchando, apretaba los puños. «¡Quieren matar a mi hijo!», rugió. Doña Sofía llamó a don Rafael, su amigo, un antiguo policía. Él vino, escuchó, evaluó la situación con calma. «Habrá rastros de la hierba», dijo. «Se necesita autoridad». Llamó a su hijo, un investigador en activo. A Elena le dijeron que se quedara en la casa sin dejarse ver por nadie. A la mañana siguiente la despertó Javier. Sonreía. «Levántate, heroína», dijo. «Hay que declarar. Se llevaron a tus parientes». Contó cómo Diego y su madre, en pánico, regresaron a casa, buscaron a Elena y dejaron la hierba en el coche. Don Rafael con su hijo encontraron las pruebas. Elena dio su testimonio, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo segura, rodeada del cuidado de doña Sofía y don Rafael. Por la noche, Javier fue a su habitación, se acostó a su lado, la abrazó. Ella se durmió en sus brazos, sintiéndose protegida. Por la mañana, él no estaba. Doña Sofía estaba en la cocina, disgustada. «Se fue», dijo. Dijo que necesitaba aclararse. Elena sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. De nuevo, volvió al trabajo. La vida seguía su curso. Doña Sofía y don Rafael se convirtieron en su verdadera familia. La cuidaban, la protegían. No había noticias de Javier. El juicio contra Diego y su madre terminó. Elena se sintió mal en la sala por sus gritos y maldiciones, y la sacaron antes. Las contracciones empezaron inesperadamente. Elena misma llamó a la ambulancia.
En la habitación había otras 2 mujeres. Una esperaba el tercero, la otra, como Elena, el primero. Ambas habían sido abandonadas por los hombres. Elena compartió su historia encontrando comprensión. Nació una niña. El doctor, sonriendo, dijo, «Una princesa». Elena se sumió en el sueño pensando en su pequeña princesa. Doña Sofía llamaba cada día, venía, lloraba de felicidad. El día del alta, el tiempo como por encargo, se despejó después de largas lluvias. Elena recogía sus cosas. La compañera de habitación la abrazó. «Tú, Javier, seguro que vuelve en sí». Elena solo sonrió tristemente. Salió al vestíbulo de la maternidad. Justo delante de ella estaba Javier, con traje, inusualmente serio. La enfermera trajo al bebé. Javier corrió hacia ella. «¿Es usted el padre?», preguntó la enfermera con severidad. Él asintió desconcertado. La enfermera le puso el paquetito en las manos. Él miró dentro, levantó los ojos hacia Elena. «Es tan pequeñita». Elena se estremeció. «¿Qué haces aquí?», preguntó bruscamente. «Vengo a recibirlas», respondió él. «No hacía falta», cortó Elena cogiendo a su hija. «Nos habríamos apañado solas». Se dirigió a la salida. Javier la siguió corriendo, la adelantó, se detuvo frente a ella. Pálido. «Elena, perdóname, fui un tonto, cásate conmigo». Elena se quedó inmóvil. Tantas ganas de decir «sí», pero se contuvo. «Lo pensaré», respondió. Doña Sofía y don Rafael se apresuraban hacia ellos. «¡Mi Elena, hija!». Doña Sofía la abrazó, y las lágrimas asomaron a los ojos de Elena. «Hija». ¿Cuántos años no había oído esa palabra? Se subieron al coche, Javier al volante. Elena observaba con qué cuidado esquivaba los baches, como si no llevara solo un coche, sino un cristal precioso. Doña Sofía se inclinó y le susurró. «Bien hecho, Elena. Aunque sea mi tonto, que entienda lo equivocado que estuvo». Y se sentó erguida, como si nada hubiera pasado. Elena rió suavemente. Con una suegra así, parecía que había tenido suerte. La boda, 3 meses después, fue como Elena siempre había soñado. Un vestido pomposo, la casa llena de invitados, risas, deseos de amargo. En español, equivalente a que se besen. Javier había adelgazado esos meses, pero sus ojos brillaban. Después del trabajo, volaba hacia ella, llenaba a la niña de juguetes, libros. «Crecerá un poquito, dibujaremos aquí», decía, mostrando libros para colorear. Elena, mirándolo, solo negaba con la cabeza. «¿Qué voy a hacer contigo?», sonreía. «Tendré que cuidarte». «Tendrás que hacerlo», aceptaba él, levantándola en brazos. «Serás la más feliz. Lo prometo». Y ella creyó,